Entonces Hellinger explica por qué una persona se convierte en toxicómana. Cuando una mujer, ¿no? O un hombre, ¿no? Se convierte en adicto, ¿no? En toxicómano, ¿no? Es cuando de niña la madre le decía a la niña o al niño: lo que viene del padre no vale nada, solo toma de mí. En un caso así, el hijo se venga de la madre, ¿no? Tomando tanto, tanto, tanto que se perjudica. Es decir, que se venga de su madre porque esta le impidió tomar a su padre. ¿Lo comprendes? O sea, el adicto, el trasfondo que hay en la adicción es: yo, la hija, vamos a imaginar, mi padre, mi madre no me dejó que yo tomara a mi padre, me cortó el camino, ¿no? No me dio permiso. Entonces yo ahora tomo alcohol o me drogo o lo que sea porque no pude tomar a mi padre, porque mi madre no me lo permitió. Entonces me vengo de ella dañándome a mí mismo. ¿Se entiende? Bueno, entonces pregunta Claudia: ¿qué puedo hacer yo por la hija o por la madre? ¿No? ¿Cómo puedo intervenir? Y Hellinger le dice: podrías explicarle al marido cómo fue que la madre, o sea, la esposa, o sea, la madre de la nena, ¿no? Llegó a ser así, llegó a ser toxicómana, ¿no? También le podrías decir al marido que la niña se va a encontrar bien si él respeta y ama a la madre de la niña. Dice Hellinger que una mujer trajo a su marido a una terapia para que por fin hiciera algo para sí mismo, ¿no? O sea, para que el marido dejara de ser inútil, que hiciera algo. Lo voy a llevar a de los pelos que se haga la terapia, ¿no? Entonces el marido va al grupo y Hellinger lo mira y le pregunta: ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Se ve que tú estás muy bien, no tenés por qué estar acá. El hombre se alegra mucho. El hombre era un artesano, era un hombre sencillo. Y unos días más tarde dijo que no entendía cómo podía estar tan bien, ¿no? Puesto que él no había conocido a su padre. Porque su padre había muerto en la guerra 5 semanas antes de que naciera. Entonces Hellinger le dice: puede que no lo echaras en falta porque tu madre quería y respetaba mucho a tu padre. Sí, dice él, así lo hizo. Más tarde configuramos a su familia y la voy a configurar otra vez para ustedes, ¿no? Entonces vamos a configurar, vamos a necesitar al padre que falleció, ¿no? El padre que falleció, la madre y el hijo. 3. ¿Cómo los ubicó? El hombre, el hijo estaría acá, mirando para allá. La madre mira para allá. Y el padre mira a la madre acá. El padre muerto. Lo pongo ahí muerto para que nos recordemos que está muerto. Esa fue la constelación, ¿no? La mujer dijo que ella sentía como si una mitad de ella fuera el hombre. Entonces coloqué al marido directamente detrás de ella, ¿no? Porque fíjense que acá el padre estaba acá, ¿no? No estaba tan... Bueno, lo voy a poner parado para que quede mejor ahí, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Hellinger cuando la mujer dice esto? Pone el hombre acá, atrás de ella.
Entonces ella dice, la madre, cuando él hace este movimiento, ¿no? Ahora él y yo somos uno, dice, ¿no? Se siente como uno. El hijo parece ser que se encontraba muy bien en esta situación y dice que así sucede cuando la madre respeta y valora al otro. Entonces puede representar a los dos. Bien, se le pregunta a la madre, que ella ahora se siente bien, dice. El hijo dice que siente un calor agradable en todas partes. No echaba de menos al padre porque había sido respetado. Los hijos se encuentran bien cuando el padre, en los hijos, respeta y valora a la madre, y cuando la madre, en los hijos, respeta y valora al padre. Así, los hijos se sienten completos. Por lo tanto, en un divorcio, la tutela debe ser adjudicada a aquel de los padres que en los hijos se respete y valore más al otro cónyuge. O sea, el que más respeta es el que se le tienen que dar los hijos, ¿no? Y por regla general siempre es el marido. Pero a veces las mujeres pueden ganarse eso, ¿no? Si respetan al marido, ¿no? Tea dice, quiero preguntar algo en relación a la toxicomanía. Dijiste que la toxicomanía es una fidelidad al padre. Como la madre dice del padre que no viene nada bueno, el hijo se convierte en toxicómano. Pero también dijiste algo más, algo muy importante, que yo no pude captar, es que ¿qué ocurre con la toxicomanía? Y Hellinger explica, el hijo toma tanto de la madre que le perjudica, ¿no? Esta es la toxicomanía. Por este motivo, solo los hombres deben tratar a los toxicómanos. Las mujeres no son capaces de hacerlo, a no ser que respeten y valoren al padre del toxicómano. Entonces pueden representarlo de la manera que vimos en el ejemplo, ¿no? Entonces Dagmar pregunta, ¿puede decirse como regla general o supone alguna diferencia que sea un hombre o bien una mujer quien cae en la toxicomanía? Hellinger dice, no, en principio siempre es así. Entonces Dagmar dice, o sea que la situación siempre es la de una madre que le dice al hijo adicto, lo que viene de tu padre no vale nada, toma solo de mí. Pero, ¿qué ocurre cuando también el padre es toxicómano, por ejemplo, alcohólico, y la madre le dice al hijo, lo que viene de tu padre no vale nada? Bueno, dice Hellinger, en un caso así, la madre debe decir al hijo, en ti quiero a tu padre, y estoy de acuerdo con que seas como él. El efecto es extraño, ya que al ser respetado el padre en el hijo, éste no tiene por qué convertirse en alcohólico. El procedimiento, por tanto, es justo lo contrario, ¿no?, de lo que ocurre en la práctica. Thomas dice, eso significaría que la intensificación de los problemas de toxicomanía está relacionada con esta dinámica. Y Hellinger dice, sí, los hombres están en retirada, las mujeres desprecian cada vez más a los hombres, dice él. Por eso cada vez hay más toxicómanos, ¿no? Fíjense en esto de qué sucede, ¿no? De las mujeres que desprecian cada vez más a los hombres, por eso cada vez existen más personas que se drogan o son alcohólicos, ¿no? Las mujeres no pueden simplemente eliminar a los hombres, ¿no? ¿Vieron estos movimientos que hay hoy en día del machismo, el feminismo? Las mujeres como que quisieran que los hombres no existieran, ¿no? Algunas. Bien. Y va a explicar ahora, esto es un caso muy interesante, porque explica la toxicomanía como expiación. Y aparece esta Gertrude, ¿no?, que dice, que cuenta, que su padre era alcohólico y que su madre siempre le decía que ella era como él, ¿no? Vamos a buscar. La madre a ella siempre le decía, ¿no?,
que ella era como su padre. Ay, ahí está, este es el caso de Gertrude, ¿no? Pero eso me lo decía por miedo. Y yo, ¿no? Gertrude dice, tuve muchos problemas con el alcohol y ahora tengo problemas con el tabaco, ¿no? O sea, de tanto escuchar eso, ¿no? O sea, y Hellinger cuenta, una vez vino una mujer con una personalidad fuerte a la que más tarde le fue mal. Tuvo un brote psicótico y empezó a beber. Por ello, quiso hacer unas cuantas sesiones más con él. La acepté y lo primero que surgió fue lo siguiente. Ella vio a su madre borracha en el suelo, a su padre impotente a su lado y a sí misma enfadada con la madre. Entonces le dije, imagínate a tu madre aquí en el suelo y acuéstate a su lado y mírala con amor. Así lo hizo, y de pronto el amor de la madre podía fluir y ella estaba libre de la necesidad compulsiva de expiar sus penas. Lo mismo puedes hacer tú con tu padre. Te lo imaginas borracho, ¿m? Te sientas o te echas a su lado, ¿sí? Teniendo presente a tu madre y lo miras con cariño. ¿Es decir que la madre debe estar presente? Sí, en la imagen, porque se trata de una imagen. Sí, el padre siempre era muy agresivo. Bueno, dice Hellinger, eso no me interesa. Ya tienes la solución, eso basta. Una vez que tenemos la solución, ya no necesitamos ningún problema. ¿Mm? Y además le dice, ¿no? A Gertrude, la intuición únicamente funciona si estoy orientado hacia la solución, ya que de esta manera también estoy orientado hacia el amor y el respeto. Así ya no necesito oír historias sobre una persona. En cambio, sintiendo curiosidad, dirigiendo mi atención al problema y queriendo saber más del problema, la intuición falla, porque siempre va unida al amor. Las toxicomanías peligrosas, ¿no? Por ejemplo, con drogas duras, como la heroína, a veces son un intento de suicidio encubierto. Frecuentemente siguen la dinámica de te sigo, o mejor que sea yo que tú. La dinámica también es la de yo me muero contigo. Y cuento un ejemplo. Había una joven que era heroinómana, ¿no? Que consumía heroína, y dijo, mi madre tiene cáncer y está a punto de morirse. Entonces, configuramos la constelación con ella y con su madre, ¿no? Vamos a imaginar que esta es la heroinómana y esta es la madre, mirándose desde una cierta distancia, y fue muy sobrecogedor ver el amor con que la hija miraba a su madre, ¿no? Le extendía los brazos diciendo, me voy contigo. Es como que la hija quería morirse con la madre, ¿no?